En el año 58, tengo un vaso de agua acá, si es que me traen para mí, gracias. En el año 58 después de Cristo, Pablo deja Éfeso. Él estaba en Éfeso y resulta que pensando en los pobres que había en Jerusalén, decide ir para allá, ¿sí? Llevando unas ofrendas de Macedonia y de Acaya, ¿sí? Vamos con la otra placa que muestra el mapa, más o menos. Ahí donde está ese puntito rojo, bueno, eso es Colosas. Ese es el mar Mediterráneo. Es en el actual país de Turquía. Ahí está Colosas. Ya no se llama Colosas la ciudad. Se llama Onas o algo por el estilo. Está ahí emplazada lo que era antes Colosas. Han encontrado unas ruinas también de ese lugar. Y bueno, la cosa es que Pablo estaba, ¿en dónde estaba? Muy bien, hay buenos estudiantes, se sientan adelante, ¿no? Así que por favor todos, ¿dónde estaba Pablo? En Éfeso, estaba en Éfeso. Entonces ¿qué iba llevando a Jerusalén? Ofrendas de dos ciudades que querían ofrendar a los pobres que estaban en Jerusalén. Pablo llega a Jerusalén y se arma un tumulto por la llegada de Pablo. ¿Por qué será? Porque Pablo no se quedaba callado. Pablo ¿se acuerdan de ese Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia y que estuvo dispuesto a qué? A matar a los cristianos. Ese era Saulo. Se convierte, conoce, tiene un encuentro con Cristo. Y esa misma locura que tenía para servir al judaísmo, la tiene para servir a Cristo. Entonces, donde él llegaba, se paraban los colectivos. Donde él llegaba, se iba a las sinagogas a hablar con los judíos. Donde él estaba, se iba a las calles, se iba a los barrios, a las casas, a todos los lugares. Él iba a hablar de Cristo. Y se armaba un tumulto porque estaba Pablo, y a mucha gente, a los judíos no les gustaba muy mucho, y a los romanos tampoco les gustaba. Entonces le dijeron, Pablito, ¿te podés quedar calladito? Y Pablito no se podía quedar calladito. Porque Dios le había hecho un encargo. Y él estaba dispuesto a hablar, como muchos de los que veo acá. Acá veo muchos Pablos también. La cosa es que Pablo se larga a hablar y en Éfeso también había conocido a otro que se llamaba Epafras. ¿Cómo se llamaba? Epafras. Bueno, es un discípulo de Pablo y él también le encarga que vaya a otros lugares a este Epafras. ¿Sí? A la Odisea, a Hierápolis y todos esos lugares. Bueno, la cosa es que Pablo, por el tumulto que armó, los romanos le dicen, venga, los soldados romanos lo guardan y lo ponen preso y empieza una cuestión judicial, Pablo, ¿no? La cosa es que no era como ahora, sino que en esa época era más lenta la justicia. Entonces, demoró unos 2 años Pablo. Estaba preso, le hicieron 2 juicios, hasta que él saca su chapa de ciudadano romano, porque Pablo era un ciudadano romano, y dice, ustedes no me pueden juzgar a mí me tiene que enjuiciar el emperador. Así que le permiten o le autorizan ese traslado a Roma. Pero ¿cuál era? ¿Le gustaba viajar a Pablo? Sí le gustaba viajar, pero ¿qué quería hacer él? Quería armar bardo espiritual, quería que todos lo escuchen, Y si el emperador podía escuchar su defensa, porque ¿qué decía en su defensa? Hay alguien que ha muerto por mí, hay alguien que dio su vida por mí, hay alguien que resucitó de los muertos y te puede dar vida a vos también como me la dio a mí. Porque yo era perseguidor de la iglesia, yo no creía, yo era frío. Yo era un ignorante de muchas cosas, pero este Cristo me cambió la vida. Y eso decía en sus defensas. Y quería irse allá a Roma, a la capital. Quería ir a hablar con la persona más importante. Imagínense si alguno de acá tiene la oportunidad de tener unos minutos, 5 minutos con don Alberto Fernández. ¿De qué van a hablar? ¿De las cloacas del barrio? ¿De qué van a hablar? ¿De la posibilidad de un trabajo? ¿De qué van a hablar? ¿Qué hubiera hecho Pablo?
iba a proclamar el mensaje de salvación que tanto lo necesita nuestro presidente. La cosa es que lo llevan a Roma y estando en Roma se cruza con Epafras. ¿Y por qué estaba preso Epafras? Porque era un tumultuoso también. Porque se le dio por hablar como hacía el maestro Pablo, ¿no? Y estando en la cárcel los dos, empiezan a contar qué había pasado. ¿Y saben de quién le cuenta Epafras? Porque él era de Colosas. Le empieza a hablar de Colosas. Le empieza a contar de los colosenses, de cómo Dios estaba haciendo cosas en esa iglesia. En ese entusiasmo Pablo escribe cartas. En esos años Pablo no estaba preso solamente leyendo. Él escribía cartas a las diferentes iglesias. Y escribe esta carta a Colosas. En Colosas se levantó una iglesia tremenda. Y la mayoría de los colosenses eran gentiles. Gentiles eran personas que no eran judíos, ¿sí? Pero se habían convertido al cristianismo. Y empezaron algunas cosas raras ahí en la iglesia. Primero que los judíos le decían, tienen que ser cristianos, pero también los querían judaizar. Y le empiezan a enseñar que tenían que guardar algunas fiestas, algunos días, que eran cosas importantes. También empiezan otra rama ahí de los colosenses a tener algunos sueños y algunas visiones. ¿Estaba mal eso? No estaba mal. El tema era que ellos pensaban que estos sueños y visiones los hacían súper importantes y más espirituales que los que no tenían visiones. ¿Ustedes tienen visiones? ¿No? Así te miraban los colosenses en algún momento. Algunos colosenses, no todos. Entonces, como que menospreciaban a los otros cristianos que no tenían estos sueños y visiones. También había otra rama que pensaba que si yo flagelo mi cuerpo, puedo dar libertad a mis cuestiones espirituales. E invertían tiempo en ese flagelo. Pero el punto era que ellos pensaban que esto les sumaba a la salvación. Y hay un solo Salvador. Y como que estaban errando. Entonces Pablo no solamente ve todo lo bueno que tenía esta iglesia, sino ve estas cosas que estaban causando algo en ellos que los estaba perturbando o desviando un poco del camino, de lo que es la sencillez de conocer a Cristo. Y muchas veces nos pasan cosas así. Cosas que nosotros queremos sumar a lo que es la salvación o queremos agregar a lo que es una fe sencilla en nuestro Dios. Había un responsable de la iglesia de Colosenses, se llamaba Filemón. Era un varón temeroso de Dios y entregado a Dios. Tenía una esposa que se llamaba Apia. ¿Y saben que tenían ellos? Una célula. Tenían en la casa, tenían su iglesia. Era la iglesia del Señor. Y la tenían en su casa. Y ahí había uno que se llamaba algo así como Arquipo. ¿Cómo se llamaba la esposa de Filemón? Apia. ¿Y el amigote que tenían? Arquipo. ¿Sí? Arquipo. Y y ellos eran santos varones. Filemón, me han tirado el dato que era una persona que tenía dinero. ¿Sí? Tenía también esclavos, porque en esa época se solía tener esclavos, ¿sí? Era parte de la cultura. Y Filemón era uno de estos, ¿sí? El tema que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. ¿Y sabe qué hizo Onésimo? Se tomó el palo siendo su esclavo. Se escapó. Y en algún momento de la vida, no sé bien, se cruza con Pablo. Y le comparte de Cristo. O alguien le comparte de Cristo y ya Pablo se lo encuentra a este Onésimo. Y Onésimo le cuenta su testimonio. Y parte de su testimonio era: yo era esclavo de Filemón. Entonces Pablo le enseña este mensaje tremendo de salvación.
y lo que él tenía que hacer como cristiano. Y le dice: Chango, ¿has metido la pata ya? ¿Sabés qué tenés que hacer? Y sí, como nos pidieron muchas veces a nosotros, ¿no? Tenés que ir a pedir perdón, tenés que perdonar, tenés que restaurar relación. Entonces le escribe a Filemón. Es más, Filemón tiene una carta en el Nuevo Testamento también, ¿sí? Y Pablo le dice a Filemón: ahí te lo mando Onésimo. ¿Te acordás quién era Onésimo? Sí, me acuerdo, decía Filemón, ¿no? Bueno, yo te pido que lo recibas, pero ya no como un esclavo. Y si algo te ha perjudicado no haberlo tenido, o lo que haya hecho que te haya perjudicado, yo, Pablo, te lo pago. Te lo pago. Yo me hago cargo de la deuda que pueda tener Onésimo. Pero cuando lo recibas, recibilo como un hermano. Como un hermano. ¿A cuántos de nosotros Dios nos recibió así, no? Después de haber metido la pata, volver y que nos reciban como un hermano más. Ya no como esclavo, sino como un hermano. Y cuenta la tradición que Filemón y tal vez Apia, y dicen también en la tradición que Onésimo, fueron muertos. Entregaron su vida por hacer tumulto. Entregaron su vida y murieron lapidados. ¿Saben qué es lapidado? Apedreados. Y dice que es una muerte lenta. Hasta que alguna piedra te llegue a matar, ¿no? Ser apedreado. Ellos lo hicieron por su fe. Y yo me lo quiero imaginar ahí, ¿no? A estos hermanos dando la vida por Jesús. Este pastor, su esposa, pastora también, de una iglesia en una casa, con este Onésimo, dando la vida por Cristo. Bueno, eso es Colosas. Eso es Colosas. Y es a esta iglesia que Pablo le escribe. Así que yo quiero que veamos algunos pasajes donde destaca algunas cosas de Colosas y da algunos mensajes. Espero no ser muy desordenado, así que les pido que tengan paciencia y que abran su cabeza, y que si en algún versículo tenés una palabra para vos, recibila, porque es palabra de Dios. Vamos a ver en Colosenses, en el capítulo 1, versos 7 y 8. Dice: ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Mire cómo hablaban de los colosenses Pablo. Les contó Epafras que ellos tenían amor, pero amor de verdad, amor que el Espíritu Santo les ha dado a ellos. Y ese amor era el que ellos transmitían. Amor por los demás. Es bueno destacarse por el conocimiento que uno puede tener. Es bueno destacarse porque uno es dadivoso, o uno es colaborador, o es servicial. Pero cuando uno es cristiano, cuando es seguidor de Cristo, hay algo que nos tiene que destacar, que es el amor por los demás. Que cuando te acerques a alguien, esa persona se sienta amada. Que cuando hables con alguien, esa persona se sienta amada. Cuando corrijas a alguien, esa persona se sienta amada. Cuando vengas a la iglesia y te vayas de la iglesia, con los que te cruces, se puedan sentir amados. Ojalá puedan decir de nosotros, como decían de los colosenses, que eran personas que amaban a los demás. Amor que da el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios actúa en vos y podés amar a la persona, es un amor, no es un amor que se escucha,
sino es un amor que se siente, un amor que se recibe, un amor que se palpa, un amor que te toca la vida. ¿Te has sentido amado alguna vez así? Yo he conocido el amor de Dios por lo que he leído, por lo que he aprendido. Pero ¿saben las veces que Dios me amó con ustedes? ¿Saben las veces que Dios me valoró con ustedes? ¿Saben las veces que Dios hizo cosas a través de ustedes y yo me sentí amado? Amor práctico, amor que se siente, amor que se recibe. Serán conocidos por su amor. La vez pasada una hermana agarra y me regala un almanaque de mi familia. Y tenía mi familia, una foto de mi familia que la sacó de no sé qué, de mi WhatsApp o de mi teléfono, la cosa que... Y abajo hizo un almanaque y me lo regaló. El tema es que ella trabaja en diferentes barrios. Y a los chiquitos de esos barrios pobres que van a recibir palabra de Dios, ella le hizo un almanaque con su foto. ¿Alguna vez alguien hizo un almanaque con tu foto? Clarita. ¿No? ¿Vos, Duilio? ¿No? ¿Germán? Sí. Esa hermana, bien. ¿Entienden? ¿Vos entendés la valoración que puede tener un chiquito? Que alguien le haga un almanaque con su cara. Amor. Amor. Dice el verso 1:27. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, porque eran gentiles. Los gentiles son también para ustedes. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participan de su gloria. Ellos tenían que entender que no solamente eran hijos de Dios, sino que ser hijos de Dios y un seguidor de Cristo implicaba participar de sus riquezas y de su gloria. Ahora por ahí nosotros nos vamos rápido a lo material, ¿no? Y pensamos, yo la vez pasada escuchaba a alguien y decía, no, un hijo del rey no puede andar en un auto modelo, ¿sí? Tiene que andar en un auto para que digan, este es un hijo o una hija del rey. Y nosotros por ahí, o tienen que tener una casa así, o tienen que tener... Y la cosa no pasa por ahí. A veces pasa y somos bendecidos por Dios. Pero lo principal de las riquezas en Cristo, de participar de su gloria, tiene que ver con su presencia en nosotros. ¿Alguna vez, pregunto, han visto manifestarse la gloria de Dios? Epa, ¿en qué iglesia estoy? Pregunto de nuevo. La idea es que yo le haga una pregunta y ustedes me contesten, ¿sí? No veo a todos, pero sí veo algunas caras, así que ahora lo estoy mirando. ¿Alguna vez han visto manifestarse las glorias de Dios? ¿Sí? ¿En qué cosas? Con una palabra díganmelo. En milagros, en mi vida, en sanidad, en fidelidad, en trabajo, en liberación, en provisión, en libertad, en cuidado, en todas esas cosas que Dios da, y a veces uno la ve delante, a veces uno es el medio para que eso llegue a la persona. Y vemos manifestarse esa gloria de Dios. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y cuando yo participo de esas cosas, participo de sus riquezas. Participo de todo lo que ese Dios grande y poderoso puede hacer y dar. El tema es que por ahí me engancho con otras cosas que me ofrece esta sociedad. Y dejo de lado estas cosas grandes, estas cosas que ojo no vio ni oído yo, que Dios tiene preparados ¿para quién? ¿Para quién?
para nosotros, para todos los que le aman. Pediría que levanten la mano, pero no lo voy a hacer. Pero ¿quién ama a Dios acá? ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza a Dios? Bueno, Dios tiene preparado esas cosas tremendas. Dice el verso 28, queremos presentarlos a Dios. Este era el deseo de Pablo, este era el ministerio. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Dios. Queremos presentarlos perfectos, maduros en su relación con Dios. Esto es lo más importante. Eso es lo que queremos buscar como iglesia. Que tengas un encuentro con Dios. Que tengas una relación con Dios. Es bueno verte todos los domingos. Es bueno verte los martes. Es bueno verte servir. Es bueno cuando vemos que entregas tu tiempo, tu esfuerzo, que estás enseñando en un barrio, que estás trabajando en una cocina comunitaria, que estás ofrendando, que estás dando esto. Todo eso es bueno. Pero lo que más nos interesa es tu relación con Dios. Que podamos ser perfectos, maduros en nuestra relación con Dios. Dice el 2:7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Qué tengo que hacer? Arraigarme profundamente en Él y edificar toda mi vida en Él. ¿A dónde te estás arraigando? ¿En qué estás firme? Porque las raíces, ¿para qué sirven? ¿Cómo? Para sujetarse. ¿Para qué sirven las raíces? Para estar firme. ¿Para qué? Para alimentarse. Para llegar a lo profundo. ¿Te estás arraigando en Él? Como dice esa canción, el justo florecerá como la palmera. Bueno, también lo dice la Biblia, ¿sí? Y dice que las palmeras tienen esa característica, así como la ves de alta, así es la raíz. Y vienen los tornados, todas esas cosas que han visto cuando han estado en el Caribe, que están así y no se cae la palmera, porque tiene una raíz profunda. ¿Cómo somos nosotros? Porque yo tengo que acordarme de una cosa. ¿Qué es lo que dice el 2:13? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios, ¿qué hizo? Nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice el otro verso 14, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día le hemos conocido a Él y hemos tomado esa decisión de creerle y de recibirlo en nuestra vida. Creerle y recibirlo en nuestra vida. Y si hay alguien acá que nunca ha tomado esta decisión, hoy podés hacerlo. No es solamente creer, sino tenés que dejarlo entrar. Hacer vida ese Jesús en tu vida, en tu mente, en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que haces. Que Él pueda hacer vida. Que podamos vivir, como nos decía nuestro hermano Raúl en la cena, esa vida en Cristo. Pero tenemos que dejarlo entrar. Porque antes yo estaba muerto a causa de mis pecados. Pero hay alguien que pagó un precio. Hay alguien que pagó un precio. Y Él anuló con el acta, con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. En aquella época, cuando uno tenía una deuda o cometía algo en contra de lo que la sociedad establecía,
te metían preso. O ponían algo que diga que vos tenés que pagar de tal forma. A veces eran unos años de prisión, a veces era lo que sea. Y una vez que pagabas esos años, te daban un acta. Y esa acta la llevabas y la ponías en tu casa. Algunos agarraban esa acta y la amplificaban, ¿sí? Para que todo el barrio sepa que yo he pagado esa deuda. Yo he pagado esa deuda. Cada uno de nosotros se equivocó en la vida. Cada uno de nosotros hizo cosas que no estaban correctas. Cada uno de nosotros hizo cosas en función de los deseos, de las ambiciones, de la bronca o del rencor. Se llaman pecado. Pero hay alguien que cuando vio nuestro creer en Él, y cuando vio nuestro arrepentimiento, y cuando le hemos pedido que entre a nuestra vida, Él, ¿saben qué hizo? Agarró todos esos pecados, y los tiró, dice, en el fondo de la mar. Y Él, esa acta, la clavó, ¿saben dónde? En la cruz, diciendo que has sido perdonado de todos tus pecados. Todo lo que has hecho Miguel, todo lo que ha hecho Flavia acá, la Gaby por allá, todo lo que hice yo, todo lo malo, y no solamente los del pasado, sino de la metida de pata de ayer tal vez. ¿Te has arrepentido? ¿Has pedido perdón? Él agarra eso y los clava en la cruz. Entonces podés sacar esa chapa de perdón y decir, yo he sido perdonado. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y los pagó en la cruz. O sea que ya no tenemos una naturaleza pecadora. Estaba allá, pero eso ha sido anulado. Pero hay veces que tengo ganas de hacer lo malo. Hay veces que tengo ganas de pecar. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Y qué te pasa cuando pecas? ¿Estás chocho de la vida? No, te sentís mal. Te sentís mal, estás triste. Porque Dios te ha cambiado esa naturaleza pecadora. En Colosenses 3 dice el verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, si has tomado esta decisión de creerle y de dejarlo entrar en tu vida, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Yo te pregunto y me pregunto, ¿dónde estoy mirando? ¿Qué cosas estoy valorando? Yo puedo decir algo, ¿no? Yo estoy mirando acá, o estoy sintiendo acá, o yo lo amo a mi Dios. Hace unos martes nos decían que teníamos que ser coherentes, que no es lo que yo digo, sino es lo que yo vivo. Que lo más importante es poner la mira en las cosas de arriba. Y eso tiene que ver, como decía el otro capítulo, tiene que ver con una relación. Eso tiene que ser lo principal. Hablaba con un hermano ayer y decíamos, estoy cansado de la estructura, y tenés razón. Porque no es la estructura nuestro fundamento. Pero la estructura nos sirve para tener músicos, para tener un espacio de alabanza y adoración, para tener un templo y poder venir y tener comunión. La estructura nos sirve para tener una fundación y tener cocinas comunitarias, para ir con los barrios, a dar apoyo escolar, poder enseñar a los niños, a los adultos también. La estructura nos sirve para enseñar a los niños y tener nuestro culto infantil acá. La estructura nos sirve para venir los martes
y reunirnos para clamar y pedir a Dios por las necesidades. La estructura nos sirve para tener una escuela bíblica, desde lo básico hasta cosas muy profundas. Pero cuando la estructura es la estructura en sí, no sirve si no hay una relación con Cristo en esa estructura. Si no hay amor volcado a las personas. Si no hay valoración, si no está Él como lo principal. Dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Fabián, pase por favor por acá. Venga, pase, no tenga miedo, no le voy a hacer hablar nada. Dice que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver los de allá? ¿Me pueden ver? Gracias. Tenía que elegir unos grandotes. ¿Ah? Una vez meto la pata en la secundaria. Perdón para los que ya escucharon la historia. Y hago una broma de una profesora diciendo que yo había aprobado con 10 una materia que me había llevado diciembre y en marzo la rendí, no es que era un bocho, pero en marzo apruebo con 10 y hago un chiste con una jefa de preceptora y le digo, no, esa materia tuve que... ¿Qué? No, disculpe, no, una broma. Es una broma, le digo, yo no hice eso. Es una broma, pero no podés decir eso de la profesora. Es una broma, disculpe, jefa de celadoras, no, broma. Notificación a mi padre, tiene que presentarse. Llega mi viejo, escuela de comercio número 2, turno tarde. Hola papá, tenemos que hablar con la jefa de preceptora. Nos sentamos con la jefa de preceptora y la jefa de preceptora, este muchacho dijo cosas indebidas de una profesora porque dijo que la profesora había hecho esto y esto. Y eso está muy mal, eso es una falta de respeto, eso es algo que atenta contra nuestra institución. Y mi padre me miró y le dijo, usted no me va a decir cómo es mi hijo. Yo sé que él es bueno, que se equivocó, le pidió perdón. Sí, le pidió perdón. Se equivocó. Usted no me va a venir a decir lo que es mi hijo. Yo vengo a dar la cara por mi hijo y a defenderlo porque él es una buena persona. Así como con Fabián, yo me escondí en él. Yo estaba atrás de él. Y él me defendió. Él dio la cara por mí. Porque mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, que estamos escondidos en Él, seremos manifestados en gloria. Habla de algo futuro. Habla de su segunda venida cuando Él esté en el trono. Nosotros vamos a andar por ahí. Pero ¿saben qué? Yo pienso en el hoy. Tenemos esa esperanza y nos aferramos a esa esperanza. Y damos gracias y gloria a Dios por esa esperanza. Pero hoy yo también puedo ver la gloria de Dios. Y cuando hay esas manifestaciones que hablábamos recién, a veces estoy ahí. A veces estoy ahí porque estoy escondido en Cristo. Y Dios se mueve para acá y yo me muevo para acá. Dios se mueve para allá y yo me muevo para acá. Dios me hace mirar una necesidad y tengo que actuar. Dios me hace mirar un hermano en necesidad, una hermana en necesidad y me hace actuar. Dios me hace ver a alguien que no conozco y me hace actuar.
Dios me hace que me pare en los colectivos, Dios me hace que en una cola de banco o en un consultorio tenga que actuar. En mi trabajo, mis compañeros tienen a alguien que refleja y manifiesta esa gloria de Dios. Dice Juan que no tengo que amar al mundo ni las cosas del mundo, porque si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigo, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te habló Dios hoy? Porque tenés que estar en Cristo. Si no has tomado esta decisión, por favor, no la dejes pasar. No te vayas de acá sin hablar con la persona que te trajo, el que conoce, y decir: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, en mi vida. Yo quiero declarar lo que Él es. Y esta canción que vamos a cantar ahora dice: Dios el más grande y digno de adorar. Y saben que adoración no es cantar bonito, sino es con el corazón y con mi vida. Acá, cuando vaya a mi casa, cuando mañana vaya a trabajar, cuando mañana vaya a un servicio, cuando mañana esté haciendo lo que tenga que hacer, poder manifestar esa gloria de Dios en las personas, en los necesitados, en esos que son ganadores, que te dicen que está todo bien, en esas personas también. Poder tocar a las personas con la mano de Dios, no con la de Maradona, la de Dios, viendo esos milagros, esos cambios, esas familias restauradas, esas personas sanadas, esas personas que reciben amor de Dios en el lugar en donde están, porque ¿saben qué? Porque se cruzan con un Epafras, se cruzan con un Filemón, con un Apia, se cruzan con un Onésimo, se cruzan con un Arquipo, se cruzan con un Pablo, se cruzan con un siervo de Dios, se cruzan con un verdadero adorador de Dios, una persona que es coherente con lo que dice, con lo que sabe de la palabra, pero con lo que vive en la intimidad, cuando está solo y cuando está con personas. Así que yo te pido que te pongas de pie. Te pongas de pie delante del Señor. Si querés estar sentado, quédate sentado. Pero yo te pido que te pongas de pie delante del Señor. Y que si estás dispuesto a cantar esta canción en señal de adoración, le digas: Señor, todo, mi todo es todo, Señor. Porque yo te quiero entregar todo lo que soy. Así como los colosenses se caracterizaban por el amor que tenían y por lo que daban a las personas. Así como estos personajes que acabamos de nombrar se destacaban por cosas que nosotros también podamos dar. Pablo, cuando saludaba
le dicen, salúdenlo a Jesús, uno que se llamaba Jesús, llamado el justo, porque son los únicos que me ayudaban en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros y en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que puedan decir eso de nosotros. Que puedan decir eso de nosotros. Que nuestra gente pueda decir eso de nosotros. Con el que tenés a la par en tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijas, tus hijos, tu papá, tu mamá, tu vecino, tu compañero. Cerrá los ojos delante de Dios. Y si tenés en tu corazón entregar tu vida, toma decisiones en esta tarde noche. Toma decisiones. ¿Qué cosas querés cambiar para amar a la gente? Para ser perfecto, maduro en esa relación con Dios. ¿Qué pecado tengo que dejar y decir, no, esto ya fue, esta era mi antigua vida, ahora estoy libre en Cristo? ¿Qué estructura tenés que desestructurar para decir, mi relación con Dios es lo principal? ¿Qué tengo que hacer para buscarte y esconderme detrás tuyo, Señor? Y moverme para donde vos te muevas, Señor. Y hacer las cosas que vos querés que haga, Señor. Y poder dar un vaso de agua, una ropa, un alimento, una escucha de amor. Porque cuando yo hago esto a los más necesitados, te lo hago a ti, Señor. Ayúdame a adorarte, Señor, con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza.